Gracia, misericordia y paz a sus vidas. Amados, hoy quiero hablarles acerca de la segunda doctrina de las doctrinas de la gracia. Quiero hablarles acerca de la elección incondicional. En mi primera serie de estudio les estuve hablando acerca de la depravación total del hombre. Es por eso que hoy les quiero hablar de la elección incondicional, porque si el hombre está irremediablemente perdido, que es lo que nos enseña la palabra en muchos textos, que el hombre está muerto en sentido espiritual, Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 5 y muchísimos textos más de la palabra. Entonces, para que el hombre pueda vivir, necesita de la elección de Dios. Pero ¿qué pasa? Que las iglesias cristianas están confundidas con respecto a estos puntos, y la mayoría de los que hoy en día se llaman pastores, que yo, con todo el respeto, pero mirando la realidad, les aconsejaría lo que un amado hermano constantemente les aconseja: que cierren sus Biblias y estudien más, cierren sus bocas y abran sus Biblias, para que estudien más y Dios, en su infinita misericordia, si quiere tener misericordia de ellos, puedan entender estas verdades que tuercen, por cierto, enseñándole a las personas que el hombre, producto a que Dios da una fe común a toda la humanidad, el hombre puede ejercer esa fe, porque todo el mundo tiene fe, dicen ellos. Pero, y como esa fe la tiene el mismo hombre, el hombre lo único que tiene que hacer es ejercerla, porque naturalmente Dios se la dio a todo el mundo, y ellos lo único que tienen que hacer es ejercerla. Pero ¿qué enseña la palabra? ¿Tiene el hombre fe en sí mismo? ¿Puede el hombre, de su estado de muerte espiritual, creer en Dios? Bueno, estas preguntas las contestamos con la palabra, con un rotundo no. De hecho, si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, la Biblia nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y ahora viene fe. O sea, que la fe es un fruto del Espíritu de Dios. La fe no es algo que el hombre tenga en sí mismo y que el hombre lo pueda poner en práctica. La fe es algo que Dios le da al hombre. Y ahora usted se pregunta: ¿y por qué algunos tienen fe y otros no? ¿Por qué algunos tienen fe y otros no? Esa sería una buena pregunta. Bueno, si vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, la fe no es de todos. Si Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice que la fe es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios, y en 2 Tesalonicenses el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la fe no es posesión de todos. Oído, ovejita del Señor que me estás escuchando hoy. Si algunos tienen fe y otros no tienen fe, es por la gracia de Dios para con algunos. La gracia, eso es lo que estamos hablando, una elección incondicional. Dios no pide que el hombre tenga primero fe para elegirlo. Dios lo elige para darle luego la fe. Miren, Efesios capítulo 2,
Versículos 8 y 9 nos dice la Biblia: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y oído ahora, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El sistema que te han enseñado en la iglesia de que Dios vio tu fe desde antes de la fundación del mundo y producto a que tú tenías fe, Él te escogió, es un engaño. Porque entonces tú tendrías de qué gloriarte con respecto a tu semejante que no ha tenido fe. Pero Dios dice claramente que Él te dio la fe. Miren, dice Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de vosotros la fe, pues es don de Dios. Ni la fe, ni la gracia, ni la salvación, eso es un don de Dios. ¿Para qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Si tú tuvieras fe, tú tendrías de qué gloriarte. ¿Ves? No tengo fe, y el otro, mi prójimo, mi vecino, no tiene fe. Tendrías de qué gloriarte, pero como Dios te da la fe, no tienes de qué gloriarte. Mira, Hechos 18, 27. Yo quiero que tú me digas si estás entendiendo. Hechos capítulo 18, versículo 27. Dice la palabra: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, a los que por la gracia habían creído. ¿Tú sabes por qué tú creíste? Tú creíste porque Dios tuvo gracia contigo. Este siervo de Dios que hoy te está hablando a ti, creyó no porque yo tenía nada bueno diferente a los demás. Yo fui elegido incondicionalmente por Dios. Fui escogido por Él. De entre todos los que del mundo estaban condenados al infierno, Él tuvo esa misericordia y esa gracia para conmigo. En Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice la Biblia: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No es escogido ese remanente porque tenía fe, o porque tuvo fe, o porque tendrá fe. No, porque Dios da gracia. Por eso es que aún somos escogidos. No es porque haya nada en nosotros, porque si no tendríamos de qué gloriarnos. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. No porque ya éramos santos, no porque hicimos la diferencia con nuestro libre albedrío de escoger o no escoger. No, Él nos escogió para que fuésemos santos. ¿Ven qué bonito? Vamos a dejarlo aquí por ahora para continuar una segunda parte de este estudio. ¿Ok? Gracias y paz a su vida.